local finalmente se disuelven en el año 87, pero si el objetivo era acabar con ETA, no se cumple el objetivo. ETA sigue matando, Diego. Sí. Y por supuesto hay que hablar, lo mencionabas al principio, de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Ocurría ese atentado de Hipercor en Barcelona en el año 85, y tantos otros atentados, ¿no? Pero el mayor atentado que fue es el de Hipercor, pero no hay nada que una tanto a la sociedad y a la clase política como el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. ¿Cómo recuerdas aquel momento? No sé si sabes o recuerdas dónde estabas, cómo lo recuerdas y cómo podríamos explicar a la gente joven, sobre todo, porque desgraciadamente hay muchos jóvenes en este país que ni siquiera les suena o no saben ubicar quién era Miguel Ángel Blanco. ¿Quién era precisamente esta persona? Efectivamente. Como bien has mencionado, uno de los primeros atentados poderosos, que es el de Hipercor, el mayor de las mayores víctimas de ETA, en el año 87, es el atentado que empieza a resquebrajar el apoyo popular a ETA, no solo en el País Vasco, sino todavía había mucha gente en el resto de España que no veía mal a ETA y a su brazo político, podríamos decir, a Herri Batasuna. De hecho, tuvo un importante resultado electoral en las elecciones europeas, ¿no? Ese atentado de Hipercor abre una brecha en Batasuna, en Herri Batasuna. Incluso hay algunos de sus militantes más importantes que lo abandonan, y ahí empieza un cierto camino que luego va a tener su culmen, efectivamente, en 10 años después, en el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? El asesinato de Miguel Ángel Blanco parece que todo el mundo está de acuerdo en que es como una especie de venganza por la liberación de José Antonio Ortega Lara unos días antes, ¿no? Antonio Ortega Lara, había un funcionario de prisiones que había sido secuestrado, ¿no? Llevaba más de 500 días preso, la Guardia Civil lo consigue liberar, todo el mundo está muy contento, pero unos días después, el 10 de julio de ese año 97, este joven concejal del Partido Popular es secuestrado y se pide rápidamente unas condiciones que el gobierno, que el Estado no está dispuesto a asumir. Yo, por supuesto, me acuerdo perfectamente el 10 de julio del año 97, estaba de vacaciones en Rota, en un hotel de Rota, y es algo que yo creo que impactó a toda la sociedad española que lo conoció, porque ya el poco periodo de tiempo que se dio para que el gobierno, que el Estado hiciera caso a las demandas, todo el mundo sabía implícitamente que no se iba a hacer y sabía que ETA no podía echarse para atrás. Que fueron 48 horas, ¿no? Exactamente, y que lo iba a matar, ¿no? Y efectivamente el secuestro es el día 10, aparece tiroteado en la tarde-noche del 12 y muere a las pocas horas el día 13, ¿no? Esto provoca todo ese momento tan condensado en 48 horas, provoca una angustia a la población que, curiosamente, en vez de generar ese miedo que decíamos, que puedes buscar, lo que genera y lo que saca es una rabia contenida de muchas décadas, de mucha gente, de mucho silencio durante muchos años, que en ese momento estalla. Y tan estalla que hay incluso asaltos a alguna sede de Herri Batasuna y alguna de Rico Taberna, etcétera, ¿no? Entonces es un momento muy importante porque de ahí nace lo que luego se llamó el espíritu de Hermoa, que es un poco el espíritu de rebeldía frente a ese miedo que había estado imperando hasta entonces en la sociedad y que se manifestaba en esas dos patas, ¿no? En la actividad armada de ETA y luego en la opresión, digamos, constante y vigilante del entorno de Herri Batasuna sobre la población normal, ¿no? Entonces es un momento en que estalla la gente y que ve que hay una salida, que hay una posibilidad de luchar, de acabar con esa dinámica de terror que ha estado implantando durante esos años ETA, ¿no?
¿Podríamos considerar que fue el secuestro, asesinato de Miguel Ángel Blanco el inicio del fin de ETA? Yo creo que sí, incluso podríamos echarlo un año atrás con el asesinato de Tomás y Valiente, que es cuando nace el movimiento de Manos Blancas, que nace precisamente ahí y sobre todo promovido por jóvenes. Es verdad que por jóvenes, en este caso sobre todo de Madrid, de la Universidad Autónoma, pero ese espíritu de rebeldía que algunos dicen fue, entre comillas, manipulado por los servicios secretos para agigantarlo, ese espíritu de rebeldía que muestran esos jóvenes contra ese asesinato en la universidad hace que empiece a movilizarse la población y que empiece a movilizarse, aunque ya venía de atrás, todo el movimiento pacifista del País Vasco, ¿no? Que este movimiento pacifista había empezado antes y, curiosamente, había empezado con un lema un poco paradójico, ¿no? Que es dilo con tu silencio, ¿no? Se limitaban a concentrarse callados y en silencio, es decir, no protestaban ni iban contra ETA, ¿no? Que era una cosa un poco chocante, ¿no? Porque muchos los acusaron de tibios y demás, ¿no? Eran concentraciones muy pequeñas que se concentraban cada vez que había un asesinato y solamente con una pancarta contra la violencia, no contra ETA ni nada parecido.